Hola, estudiantes de grado octavo, soy la docente Yuri Paola Valencia y en esta oportunidad estaremos haciendo un ejercicio de explicación de los puntos de la guía 2 de inglés. En este caso, iniciaremos por reiterar el asunto de las fechas y los plazos de entrega para esta guía. La fecha límite es hasta el 6 de abril, por favor, tengan. Para esta guía estamos trabajando el tema de Past Simple y para ello en la parte A encontramos toda la teoría que tiene que ver con Simple Past Tense y también una relación de Time Expressions, no estaría anterior, así que vamos a hablar un poco de la información. En su guía van a encontrar en la parte A este contenido en el cual dice past simple cuando usamos ese pasado simple, cuando queremos expresar que algo ocurrió en el pasado y ya terminó. Aquí encuentran algunos ejemplos, tanto en inglés como en español, y hay ahí resaltadas unas palabras claves. Vamos con las oraciones positivas o las oraciones afirmativas. ¿Cómo armar esas oraciones? Lo primero que debemos tener en cuenta es que los verbos se clasifican en dos grupos, regulares e irregulares, los sencillos y los complicados. ¿Cuáles son los sencillos? La mayoría de los verbos, aquí tenemos varios ejemplos. Si el verbo termina en E, simplemente le adicionamos la D y ya el verbo queda en pasado. Debemos tener súper atención con este asunto porque por la naturaleza de nuestro lenguaje, que es el español, es nuestra primera lengua, asumimos que el agregar esa D o esa ED al final también cambia el sonido y pasamos, por ejemplo, muchas veces decimos hope y en pasado decimos hoped y save y en pasado decimos saved. Pues yo estoy leyendo ahí, ¿no? Pero resulta que estos verbos tienen unos cambios en cuanto a pronunciación cuando pues ya la oración es negativa, perdón, está en pasado. Entonces, tengo hope y en pasado hoped, save, saved. Son cambios muy sutiles que se escuchan, hay que entrenar el oído para escucharlos, ¿ok? Pero todo es posible. Estos verbos, además, hay verbos que terminan en una consonante más una Y y entonces en este caso la Y se cambia por IED. Todas estas reglas se vuelven a veces complicadas para recordar, tengo que quitarle, tengo que ponerle qué es lo que tengo que hacer. Lo que yo hago como aprendiz es tomar verbos de referencia para que esos me sirvan a mí y me ayuden a guiarme cuando se me presenten estas dificultades. Por ejemplo, en mi caso yo tengo dos verbos. Para mí funciona play y study. Cuando a mí se me olvida si debo ponerle ed o ied, retomo play. En este caso, play está precedido por una vocal, played. Y study está precedido por una consonante, entonces studied. Recuerdo acá el principio y con estas dos verbos ya vuelvo y me ubico y retomo y recuerdo qué debo hacer cuando estoy, por ejemplo, presentando algún examen. En el caso de la tercera regla, que dice que algunas veces duplicamos la consonante final y que esto pasa cuando los verbos, bueno, retomamos, son reglas. La idea es identificar esos verbos y aprendérselos ya de memoria es más sencillo. Beg, begged, con doble G. Plant, plant, con doble N. Listo. Y hay otros que no son muchos, pero hay que aplicarles esta regla. Algunos verbos tienen una forma irregular en el pasado. Estos verbos por lo general aparecen en una lista que se llama lista de verbos irregulares, es muy popular. En Google, en la mitad de los diccionarios, buscan lista de verbos irregulares y ahí van a encontrar todos.
Sin embargo, esos verbos irregulares están ubicados en orden alfabético. Suelen ser un poco difíciles para uno recordarlos y aprendérselos todos. Entonces, yo tengo mi propia clasificación, que con mucho gusto se las comparto, de irregular verbs. Entonces, verbs that you need to learn only once, porque son verbos que se escriben, ojo, estamos hablando solo del término de la escritura, no de the spoken language of this topic. Es solamente la parte escrita. Entonces tengo bet y bet en infinitivo, entonces el verbo apostar, en pasado sería apostó o aposté, y este participio pasado que es apostado, pero eso ya lo veremos en otro tiempo. ¿Ok? Entonces tengo en esta lista los que se escriben igual en los tres tiempos. Tengo una segunda lista que se llaman verbs that you need to learn twice. Ese twice, que significa dos veces, se refiere a que el verbo o se escribe igual en infinitivo y en pasado, o que el pasado y el participio pasado son iguales. Entonces tenemos el caso de beat, beat y beaten. Entonces infinitivo y pasado se escriben de la misma manera, el participio pasado de otra. Entonces me aprendo dos y ya el otro adicional. Y la última categoría son verbs that you need to study more. ¿Cuáles son esos verbos? Pues estos verbos que en el participio tienen una escritura distinta. Ok, esta es mi clasificación de irregular verbs. Como les estaba, con mucho gusto las puedo compartir. Y mientras tanto avanzamos con este tema de simple past tense. Vamos con ¿qué cosas debo recordar cuando quiero armar una oración o una negación en este tiempo pasado? Sí, la primera cosa que voy a tener en cuenta es que en la forma negativa y en la pregunta necesito la misma partícula o el mismo auxiliar. Con todos los sujetos, no importa cuál sea el sujeto, uso did not or didn't. Y así como está aquí en esta notita, no usamos la forma del pasado como stopped o rang en oraciones negativas o interrogativas. No es necesario que aquí pongamos estos verbos en pasado. En la forma infinitiva, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque el auxiliar did ya hace el trabajo de poner la oración en negativo. En el caso de las preguntas, arranco por did, alguno de los pronombres, no me interesa cuál, y después el verbo stop. ¿Ok? Esa es la forma de armar las negaciones o las oraciones negativas y las preguntas. Aquí tenemos algunos ejemplos y aquí volvemos al tema de las time expressions. Por favor, estas time expressions son supremamente importantes y en dónde van ubicadas en la oración es supremamente relevante. Por eso no las podemos poner en cualquier lugar, ¿ok? En este cuadro, por favor, retomen y vuelvan al ejercicio de dónde van las time expressions. A veces, esta partícula, esta palabrita me ayuda a mí a ubicarme en una oración, en especial cuando tengo que completarla. Y si hay una partícula de estas, yo ya sé inmediatamente que debo poner la oración en pasado simple y listo. ¿Ok? O en alguno de los tiempos del pasado, pero en esta vez nos concentramos en el simple. La parte B de la guía está compuesta por 7 actividades, pero tranquilos, son muy sencillas. Vamos a hacer unos ejemplos aquí de una por una. En la primera, que se trata de completar oraciones, vamos a tener en cuenta que una oración puede comenzar por did, una pregunta en este caso puede empezar por did, por was o were. ¿Cómo hago yo para saber o para identificar si es did o was o were? Por el resto del contenido de la oración. It, bueno, con este it hay dos opciones. O empiezo por was o empiezo por did. A long trip.
Long trip significa un viaje largo. Entonces, la pregunta quedaría, was it a long trip? ¿Fue un viaje largo o el viaje fue largo? En forma de pregunta. La segunda dice, they book their tickets at a travel agency. Sin embargo, este book no es libro. Este book, en este caso, es un verbo que quiere decir reservar. ¿Reservó sus tiquetes en una agencia? Entonces, en este caso, sí va el did. ¿Ellos reservaron sus tiquetes en una agencia de viajes? Esa es la pregunta, ¿ok? La número 2, y así continúa, so on. The number 2 is related to the infinitive form of the verb and the verbs in past. Then what you have to do is very easy. You are going to only look for in a dictionary or in the list of irregular verbs. Then you are going to look for every one of them and write it here. En la número 3 que dice transformar oraciones, van a hacer algo muy sencillo. Van a encontrar oraciones en afirmaciones o en negación o en pregunta, y lo que ustedes van a hacer es transformarla o ponerla en pasado. Yo digo, I use the internet, for example, I use the internet every day, every moment. Ok, y si estoy hablando con mi mamá, por ejemplo, mi mamá me dice, ¿qué hiciste ayer? Entonces, I used the internet yesterday whole day, or the whole day yesterday. Ok, entonces, dice, I watch TV with my family. Entonces, la oración que haría, recuerden que yesterday es el único que puedo poner o al inicio o al final. Yesterday I watched TV with my family. Y así. Aquí en esta número 4 de completar oraciones también la actividad es muy sencilla. Número 1, recomendación número 1, primero busquen el significado de cada uno de estos verbos para que así ustedes puedan después relacionarlo con las oraciones. Las oraciones las van a encontrar, entonces I turn on the TV, we, que será in a 3-star hotel last year. Pues en el hotel me puedo quedar o me puedo hospedar. Ese es el verbo stay. Entonces lo tachan para que no estén repitiendo verbos y completan la oración. We stayed in a 3-star hotel last year. Recuerden, por este last year yo puedo identificar que es una oración en pasado y que tengo que poner el verbo en tiempo pasado. En la número 5 de organizar preguntas, lo que van a hacer es muy, muy sencillo. Van a iniciar, en este caso, por where, porque es una WH question o una question word. Comenzamos por where. Después tengo que revisar el resto de opciones que hay ahí. ¿Qué sigue? Where. ¿Quién? You. Last night. Where were you last night? Y la persona acá, esta respuesta también les ayuda mucho. I was at home. O sea, estuve en la casa. ¿Ok? En la número 6, de completar las oraciones es simplemente escoger cuál de los dos time expressions que están ahí es el correcto. Aquí hay algo muy particular. My son was born ago 2 years. Este ago 2 years es una traducción literal, como cuando uno toma el diccionario y traduce palabra por palabra. Yo digo, hace 2 años. Pero esta forma no es la correcta para dar esa expresión en otro idioma. En el inglés tengo que comenzar por 2 years y de último dejo el ago. Por lo tanto, encierro 2 years ago porque esa es la opción correcta, esa es la forma correcta de decir que mi hijo nació hace 2 años. ¿Ok? Continúo. Completar el texto es la última cosa que deben hacer. Entonces, 2 people died in past in a fire in Ellis Street yesterday morning. They me pide aquí, tengo el verbo to be en pasado tiene 2 formas, was o were.
una de esas dos va aquí. ¿Cómo hago para saber? Pues reviso cuál es el sujeto. En este caso es they, por lo tanto pongo were. They were Mauricio Tapia and Doris Vélez, a couple. Y así continúan ustedes con el resto de verbos. Tienen que revisar si son regulares, si son irregulares e irlos ubicando. Para la parte C de la guía tenemos dos ejercicios. Una prueba tipo saber, que consta de 17 ítems, y un texto reflexivo, que es la actividad creativa de la guía, que vale 18 puntos, para que tengamos un gran total de 90 puntos en la guía. Por favor, en la parte C de la prueba tipo saber, marquen de una forma visible cuál es la opción que ustedes consideran la correcta. Hay ejercicios de completar oraciones, de seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a un texto o de leer un texto y contestar las preguntas sobre ese texto, ¿ok? Y por último, entonces en esta parte de la reflexión, aquí hay una reflexión sobre los cambios que ha propiciado la pandemia. Tin, tin, tin. Ok, entonces aquí hay un texto sobre eso que dice, I thought all was perfect in my life a year ago, simple things like getting up, etc. Then this is the test. This is my test for you. My personal reflection in regards to the pandemic situation. Entonces, la tarea es, piensen cuál ha sido el lado positivo, marco esto, el lado positivo de la pandemia, de la cuarentena, de toda esta situación, busque, ubique un lado positivo y ten en cuenta que requerimos eso de una de sus esferas de la vida o de su personalidad, no todas, entonces aprendió a cocinar, mejoró en el aspecto, no sé, físico, los videojuegos, pues ya cada uno depende qué va a ubicar ahí. Donde sienta, eso sí que ha tenido el mayor progreso. Recuerden que esta parte de este texto puede aparecer en la institucional analogía si pasa con todos los filtros, ¿ok? Escriba su reflexión, your personal reflection in regards to the pandemic situation. Y obviamente el contenido de las guías 1 y 2, que son past of verb to be, time expressions, WH questions, and simple past. El texto obviamente debe ir en inglés, con buena letra por favor, y obviamente con una buena ortografía. La longitud del texto son 100 palabras máximo, de ahí hacia abajo todo lo que quieran. Pero tampoco vayan a salir con un texto de 10 palabras. Los gráficos que ilustren su texto deben ser, obviamente, obra de sus manos, por favor. Y recuerde que si su texto pasa todos los filtros, puede aparecer en la revista institucional de el año 2021. ¿Ok? Esas son las recomendaciones para esta guía 2. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pregunta, ya saben los canales en los cuales me pueden contactar. Have a nice rest of the week.